Amén. Le damos gracias a Dios por su grande amor, que hasta aquí nos ha guardado nuestro Dios, hasta aquí nos ha ayudado, nos ha mantenido con vida. Es una grande bendición, es ser hijo de Dios, ser hijo del Altísimo, siervos del Dios Altísimo. Bendito sea nuestro Dios. En esta ocasión vamos a abrir la bendita palabra de nuestro Dios en el Salmo 48, en el versículo 14. Como tema le pusimos vida después de esta vida. Podría ser vida después de la muerte, pero la Biblia dice que sigue, la vida sigue, que en la muerte, en la primera muerte, solamente el Señor lo que hace es cambiar nuestros vestidos y ya, pero la vida sigue para todo hijo de Dios, hija de Dios, para todo aquel, toda aquella que le obedece. Obedece sus preceptos, sus mandatos, sus mandamientos, tiene comunión con el Señor. Para nosotros es esa promesa divina. Salmo 48, 14. Temas que muy poco se hablan, pero que son necesarios. La Biblia habla mucho acerca de este tema. Gloria a Dios. Salmo 48, 14. Dice así la bendita palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo, con temor y reverencia, se lee así esta bendita escritura. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esto es una gran verdad. En la tumba no termina todo. Sabemos que hay muchos mitos, muchas creencias, tradiciones, costumbres, más en esta temporada que se habla mucho de la muerte. La Biblia habla también mucho de la muerte, pero vamos a verlo desde una perspectiva bíblica, no conforme a la cultura de cualquier país, no conforme a tradiciones, a costumbres, lo que enseñó la abuelita, el abuelito. Vamos a verlo desde una perspectiva bíblica. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de lo que es la muerte, la vida después de esta vida? Sabemos que hay culturas, hay países, en la historia se narra, por ejemplo, en la cultura egipcia, ahí enterraban los cadáveres junto con sus pertenencias, junto con todo lo que él tenía, sus posesiones que se podían llevar, como el oro, el dinero, la plata, los enterraban junto con todo ello. Dice que también los enterraban con sus armas y también los enterraban hasta con herramienta, porque decían ellos en su cultura que allá, después de esta muerte, lo iban a ocupar. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Rey amado, por la oportunidad y el privilegio que nos das, Padre Santo, de abrir tu Santa Escritura y darnos a conocer, Padre de la Gloria, estos misterios, Señor, acerca de la muerte, Padre mío, de la muerte primera, Señor de la Gloria, porque el que está en Cristo no sufrirá la segunda muerte. De esa nos va a librar el Rey de la Gloria. Padre, te damos gracias. Ahora, poderoso Espíritu Santo, guíanos. Toma control de nuestros pensamientos, Señor. Danos esa unción poderosa para predicar tu palabra con denuedo, con poder, con unción, con señales, con milagros, con prodigios, con maravillas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Atamos toda hueste espiritual de maldad, toda oposición en el nombre de Jesús. Tú nos has dado la autoridad, Rey de la Gloria, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Tú tienes dominio sobre todas las cosas y con Cristo somos más que vencedores. Te damos gracias, mi Rey. Toma control de nuestros pensamientos, Señor. Limpia los aires, despéjanos, Señor, para todo aquello que escuche este mensaje, Señor. Tú le abras el entendimiento, Rey amado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Como estaba diciendo, hay muchas creencias, mucho mito, fábulas, dependiendo del país donde haya nacido la persona, en las culturas. Vemos que en la cultura griega también tenían sus creencias muy diferentes. Por ejemplo, ellos creían en muchos dioses. La mitología griega en la historia habla de todo ello. Y ellos tenían
un concepto diferente al que tenemos nosotros como latinos de lo que es la muerte. Es más, allí es donde nacieron los grandes filósofos de la época antigua. El gran Sócrates decía, si sabemos poco de la vida, mucho menos vamos a saber de la muerte. Pero ese es un pensamiento humano, por muy filósofo que sea, por muy sabio, inteligente que haya sido. De ahí es donde se desprende todas estas culturas, donde ya cada quien toma lo que es la vida después de esta vida, donde toman la muerte de maneras diferentes. Por ejemplo, en la cultura, en los musulmanes, ellos piensan, ellos creen que los que son mártires allá en la eternidad los están esperando 72 doncellas a los varones. Por eso es que a ellos no les importa morir, por su Dios, porque tienen ese pensamiento que después de la muerte los está esperando esas 72 vírgenes, 72 doncellas. En el hinduismo tienen la creencia de que hay reencarnación, de que según lo que hayas hecho en esta vida, allá vas a reencarnar después, se puede decir en una planta, vas a reencarnar en un animal. Esas son, depende de las culturas, pero lo vamos a ver conforme a lo que dice Dios acerca de lo que es la muerte, acerca de lo que está plasmado en la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros, los que hemos creído en el Cristo de la gloria, en el Cristo vivo, en el Cristo de poder, el que resucitó de entre los muertos, ya no andamos conforme a la corriente de este mundo, sino que ya andamos conforme a lo que dice su bendita palabra, recordando que toda escritura es inspirada por Dios para enseñarnos, para instruirnos. Esa es la palabra del Señor. Este versículo que vimos del Salmo 48:14 nos dice claramente que allá en la tumba no termina todo, sino que dice que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y está hablando de esta primera muerte, porque la Biblia habla de la muerte primera y de la muerte segunda. La muerte primera entró a esta tierra a causa del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. La Biblia lo dice, la Biblia lo establece. Vemos en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, en Génesis 2:7, nos dice, y formó, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz. Ese aliento de vida es el que respiramos a cada momento, a cada rato. Usted está respirando y ese es aliento de vida que Él está dando para que usted siga en esta tierra. Hasta el día de hoy sigue ese aliento de vida en nosotros. Pero el hombre falló, el hombre pecó en contra de nuestro Dios y entonces entró el pecado a esta tierra. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. En Romanos 3:10. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es Cristo Jesús. O sea que hay esperanza para el que está en Cristo Jesús. La palabra del Señor nos dice en Génesis 3:19 que en Génesis 3:19 dice, vino la sentencia por causa del pecado, cuando dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y dice, y vas a volver al polvo, porque del polvo fuiste tomado. Vas a volver al polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. Allí está la sentencia. Allí, ¿y ahora qué hacemos? La palabra del Señor dice que tenemos que nacer de nuevo. El 100%, esto es sarcástico, ¿eh? El 100% está establecido. El 100% de las personas que nacemos van a morir. Porque Hebreos 9:27 nos dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio final. No hay término, no hay intermedios. Después está establecido, ya el Señor lo estableció
El Señor lo decretó, el Señor lo dejó escrito en su palabra. Que lo crea la persona, eso es otra cosa. Que tenga pensamientos de lo que es acerca de la muerte, esa es otra cosa. Pero vamos a ver lo que dice. Está establecido, Dios ya lo estableció al ser humano, que muera una sola vez y después de esto el juicio final. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos da la oportunidad que en esta tierra nosotros vamos a decidir dónde vamos a pasar la eternidad, porque Dios nos da esa libertad, ese libre albedrío de escoger. Él mismo lo dice ahí en Deuteronomio 30, donde nos dice la escritura: yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú escoge. O sea, nos da esa libertad. Pero dice, yo te aconsejo que escojas la vida. Y no está refiriéndose a esta vida, sino se está refiriendo a la vida eterna. Yo te aconsejo que escojas la vida eterna para que no mueras. La palabra del Señor es clara. Hay esperanza. La Biblia dice que por un hombre, por Adán, entró la muerte a esta tierra, pero por otro hombre, el segundo Adán, el Señor Jesucristo, tenemos acceso a la vida eterna. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, creerlo, porque al que cree, todo le es posible. ¿Qué más tengo que hacer? La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tengo que hacer esa confesión de fe, recibir al Señor Jesús en mi corazón, que Él sea el Señor de mi vida, que Él sea el que ordene mis pasos, mis caminos, que ser de Él, ser dirigidos por el Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que para eso yo tengo que nacer de nuevo, un nuevo nacimiento, porque el que nace una vez, la muerte segunda lo está esperando, pero el que nace dos veces en esta tierra solamente es una, la muerte física, porque hay vida después de la primera muerte, hay vida, dice la bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe acerca de esto. Cuando él tuvo la revelación de que ya estaba a punto de partir de esta tierra. Cuando dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo tanto, me espera la corona de justicia, la cual me dará Dios mismo, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. El tiempo de mi partida, dijo, está cercano. Eso dijo el apóstol Pablo. Ya, yo estoy a punto de partir de esta tierra. Por lo tanto, yo ya sé para dónde voy. Ya sé lo que me está esperando. Tiene que haber una seguridad en el creyente para dónde va. Se está preparando en esta tierra para ver dónde va a pasar la eternidad. Sabemos que esta vida es pasajera, como dicen muchos, es efímera. El profeta Isaías la describe como una flor, como una hierba que crece, dice, pero luego se seca. Y el apóstol Santiago describe en este tema de la muerte, nos dice que es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El rey David, inspirado también por el Espíritu Santo, nos dice que en esta tierra somos extranjeros, somos peregrinos, que somos sombra que no dura, así, pasajeros solamente. El libro de Eclesiastés 9:5 habla acerca de esto, donde nos dice que los muertos ya nada saben, después quedan en el olvido, después ya ni se acuerdan quién fue el bisabuelo, el tatarabuelo, ya después se olvida la persona, ya quedan en el olvido. Y allí mismo en Eclesiastés, en el capítulo 12, cuando empieza diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, cuando tengas tus fuerzas para servirle a Él, para adorarle a Él. Allí dice, parafraseando esto, en el libro de Eclesiastés, dice, antes que vengan esos días,
en los cuales dices, no estoy a gusto, no estoy contento. Antes que te, lo dice de otra manera, pero en nuestro buen léxico, en nuestro buen lenguaje español, quiere decir, antes que te salgan las canas, antes que se te caigan los dientes, antes que empieces con esos achaques, antes de todo eso, acuérdate de tu Creador. Antes que vengan todos esos días, que digas, ¿cómo desperdicié mi vida? No oí a mis maestros, los que me aconsejaban, los que me enseñaban, nunca les puse atención, ni estoy bien. Dice ahí la palabra de Dios en Proverbios 5, 9, 11, del 9 al 11, dice, no estoy contento, ni estoy bien con la sociedad, ni estoy bien con la familia, ni estoy bien en la iglesia, no hay contentamiento. ¿Por qué? Porque no le hice caso a los que me enseñaron, no le hice caso a la palabra de Dios, desobedecí la palabra de Dios. Antes que vengan esos días de los cuales se debilitan, se acaben las fuerzas, acuérdate de tu Creador. Eso dice la bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso. A estos temas de la muerte, le digo, muy pocos lo dicen, pero está en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, vamos al libro de Job, en el libro de Job 14. Allí lo describe, gloria a Dios. En el libro de Job describe la palabra de nuestro Dios Todopoderoso acerca de lo que es la vida del hombre en esta tierra. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios. La Biblia dice que cuando el hombre deja de existir, el espíritu que Dios te dio, vuelve a él, vuelve a él. La persona cuando ya termina su tiempo en esta tierra, dice que el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Ese espíritu del hombre no es el Espíritu Santo, es el espíritu del hombre que hace que vivamos. Sabemos que estamos constituidos de tres partes. El Padre, somos nosotros espíritu, alma y cuerpo. Ese espíritu que hace que vivamos, ese se le regresa a nuestro Dios, que dice que fue el que lo dio. Es el espíritu del hombre. Ese vuelve a Dios. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que fue quien lo dio. El espíritu del hombre vuelve a él. Por ejemplo, mucha gente dice así. Por ejemplo, en los hospitales dice, ¿qué pasó, doctor? No, pues ya, entregó el espíritu, ya se fue, ya está el cuerpo inerte, frío, ya se fue de esta tierra. Un día, cada uno de nosotros vamos a pasar por todo eso, porque ya está establecido. Así que vamos al libro de Job. Gloria a Dios. En el capítulo 14. Job 14. Vamos a la palabra de nuestro Dios, eterno, todopoderoso. Allí nos describe este libro tan sabio que es el libro de Job. Nos describe acerca de lo que es la muerte, de lo que es la vida que es pasajera. Vamos a ver la palabra de nuestro Dios eterno, todopoderoso. 14:1 dice así la bendita escritura. Póngale mucha atención, porque esto es palabra de Dios. Esto es palabra viva. Mire lo que dice. El hombre nacido de mujer, corto de días. Mire, corto de días, porque la vida es así. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Sabemos que, como dice Job, en esta tierra nadie puede hacer esto. Solamente Dios eterno, todopoderoso. Pero el punto es esto. El hombre nacido de mujer, todos los que hemos nacido en esta tierra, cortos de días, hastiados de sinsabores. Imagínense, problemas, angustias, sinsabores. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe, tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo
no son nada comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse cuando Cristo venga en gloria. Pasemos al versículo 5, 14:5 del libro de Job. Dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Este versículo afirma y confirma que el Señor ya determinó los días que vamos a estar en esta tierra. Por eso muchos se mueren en el vientre, otros de niños, otros de jóvenes, maduros, adultos, ancianos, porque Dios es el soberano. Él ya sabe en qué tiempo nosotros vamos a partir de esta tierra. Aquí está el versículo que nos dice: ciertamente sus días están determinados. Ya el Señor ya determinó qué tiempo vamos a estar en esta tierra. El tiempo que estemos aquí, vamos a aprovecharlo muy bien, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sean sabios, aprovechen bien el tiempo. Eso es lo que dice la bendita palabra. Los días del ser humano ya en esta tierra, ya Dios ya los determinó. Ya están, ya nosotros, el Señor ya sabe qué día nosotros va a ser nuestro último suspiro en esta tierra. Pero para eso nos estamos preparando, para eso nos preparamos, para la eternidad, para que el Señor nos libre de la muerte segunda. La primera muerte ya está establecido. Ahí se van de todo, se van cristianos, se van católicos, se van musulmanes, se van presbiterianos, de todo. Allí no hay, Dios no hace, ni en eso hace excepción de persona nuestro Dios. Así que los días están determinados. Versículo 6 del capítulo 14 de Job, continuamos. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. ¿Qué es lo que pide mucha gente? Aunque tenga muchos millones de dólares, sea archi, super, mega millonario, los días están determinados. Ni todo su dinero los puede alargar su vida donde Dios ya determinó. ¿Qué es lo que le han dicho a muchos que tienen dinero para pagar los mejores doctores, las mejores medicinas, los mejores hospitales? Pero es lo que le han dicho ellos. Dice: yo lo que quiero es vida, quiero más vida, pero ya no se puede, porque aquí dice: deseará como el jornalero su día. Pero Dios ya lo estableció. Y hace una comparación en el versículo 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra en su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Mire esa pregunta quedó en el aire por siglos. ¿Dónde estará él? La persona que muere, ¿dónde estará? Esa pregunta para muchos sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Dónde estará? ¿Dónde estarán los muertos? La Biblia lo dice, ¿dónde? La Biblia lo establece. Vamos a pedir iluminación al Espíritu Santo cada que usted abra la palabra de Dios, y el Señor le va a revelar todo lo que usted quiera saber está en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Dónde estarán? Como decían antes, ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Para muchos, como le digo, tienen creencias, tradiciones, y mi afán, lo que yo quiero ahorita, o lo que yo estoy haciendo, no es criticar, no es juzgar, no es mucho menos burlarme de la gente, sino que yo estoy exponiendo lo que dice la palabra acerca de lo que es la vida después de la muerte, después de la tumba. Ya leímos el Salmo 48:14, ya es contundente, categóricamente está estableciendo: este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte.
Y esto está interesante porque es un tema muy fuerte, se puede decir, porque pues muchas veces hablamos del gozo, de la llenura, del Espíritu Santo, y está bien, gloria a Dios, mientras pasamos en esta tierra, todo eso es bueno, pero ¿qué hay más allá? Esta pregunta que hace Job, ¿dónde estará él? Esta pregunta el Señor Jesucristo nos la contesta. Ya en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo nos contesta. Él mismo dijo que Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y dónde vamos a pasar la eternidad? La palabra del Señor nos dice, hay pasajes en la palabra de nuestro Dios donde nos dice que cuando la persona deja esta tierra, no muere, sino que duerme. Y durmió David con sus padres, y durmió. Cuando estaban apedreando al mártir Esteban, capítulo 7 del libro de los Hechos, dice que él vio los cielos abiertos, estaba en el Espíritu, él vio los cielos abiertos, a Jesús a la diestra del Padre, y dice la Biblia que él durmió. Así que los que están en Cristo no mueren, sino que están durmiendo. Eso dice la palabra del Señor. ¿Qué tengo que hacer? Como ya lo dijimos, recibir a Cristo en mi corazón, nacer de nuevo, a través del nuevo nacimiento, nacer otra vez. Ya nacimos de nuestra madre, gloria a Dios, pero ahora yo decido si voy a nacer de nuevo o no. Cuando Jesús tuvo ese encuentro con Nicodemo, le dijo, Nicodemo, si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Si usted está anotando, anote o apunte, como quiera llamarle, apúntele Evangelio de San Juan 1:13. 1:13 de San Juan. Enseguida cuando dice que a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, inmediatamente dice que no son engendrados por voluntad humana, ni porque ni el papá, ni la mamá, ni voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Son nacidos de nuevo. El apóstol Pedro, ya iluminado por el Espíritu Santo, nos hace otra declaración, nos da más luz acerca de esto. En Primera de Pedro 1:3 nos dice que por su grande misericordia somos renacidos de nuevo. Re es de repetir, volver a nacer. Somos renacidos por su palabra, somos renacidos. Esa es la promesa divina, que volvemos a nacer otra vez. Mucha gente no lo puede entender, pero cuando el Espíritu Santo te da el entendimiento, para ti es muy fácil decir, sí, tengo que volver a nacer de nuevo para librarme de esa muerte segunda de la cual habla la palabra de nuestro Dios. Vamos a la bendita escritura, Primera de Corintios capítulo 15, donde habla mucho acerca de la resurrección de los muertos. En el capítulo 15 de Primera de Corintios comienza hablando acerca de nuestro Señor Jesús, que ya resucitado, porque él fue las primicias, él venció la muerte, él ya resucitado, él ya dice que se le apareció a más de 500 hermanos. Así que vamos a Primera de Corintios porque vamos a extraer algunos versículos tan contundentes, tan importantes que están aquí acerca de la vida y de la muerte. Esto es bien importante saberlo, porque ya sabemos que esta es una herencia de parte de nuestro Dios. Es una herencia que Él nos dejó. Cuando Jesucristo dijo, consumado es, ya hecho está. Entonces ya el enemigo fue vencido, la muerte que dice que es un enemigo, la muerte no es ningún amigo. Muchos que adoran según que a la Santa Muerte, la Biblia establece que la muerte es un enemigo, y lo vamos a ver, porque aquí están. Porque usted dice, no, el pastor Roberto dijo, no, vamos a ver lo que Dios dice en su bendita palabra. Primero de Corintios 15:14, vamos a extraer solamente algunos versículos, no lo vamos a leer todo. Dice así, 15:14 de Primera de Corintios, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea que si no resucitó Él, ¿para qué nos santificamos? ¿Para qué nos apartamos?
¿Para qué predicamos? ¿Para qué invertimos tiempo en ir a la iglesia? Si Él no resucitó, pero como dice que sí resucitó, entonces en el nombre de Jesús lo creemos. Porque si no, dice, vana fuera nuestra predicación, fuera en vano, fuera un pasatiempo solamente. Pero 1 Corintios 15, 21 de 1 Corintios dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ya vimos que es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Está hablando de esa resurrección. Todos, en Adán todos mueren. Por eso es muy importante que nosotros creamos en este Cristo de la gloria, en este Cristo vivo, en este Cristo todopoderoso, que la Biblia dice que en Él vamos a ser vivificados. En Romanos, en el capítulo 8, ahí dice la palabra del Señor acerca del Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos, Él va a vivificar nuestros cuerpos mortales, Él nos va a dar vida, así como le dio a Cristo, que Cristo dice que lo resucitó el Espíritu Santo de entre los muertos. Ese mismo Espíritu Santo va a tomar también nuestros cuerpos y va a resucitarnos para vida eterna. Vamos a seguir extrayendo. Versículo 22, ya lo vimos. En el versículo 26 de este mismo capítulo, dice así, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí está establecido que la muerte es un enemigo. Para no hacer mofa de ello, para hacer burla de ello, no es un juego, no es un juego. La muerte, dice la Biblia, que es un enemigo. Porque mucha gente se burla, se ríe, no sabiendo, por la ignorancia, dice Pablo, que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos ignoran voluntariamente, no quieren saber de la Biblia, no quieren saber de la palabra de Dios. Eso es ignorar voluntariamente. Pero vamos a pasarnos al versículo 49, 15:49 de 1 Corintios, dice así, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La palabra de Dios dice que como tenemos la imagen del terrenal, en aquel día, después de esta vida, vamos a traer la imagen del terrenal, vamos a hacer cuerpos vivificados, cuerpos glorificados, y vamos a traer la imagen del terrenal. Así como estamos en esta tierra, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que nos vamos a conocer, pero ya con cuerpos glorificados. Si nos profundizamos un poco más, la Biblia dice en Isaías que todos vamos a estar jóvenes, nadie dice, allí no habrá más llanto, más tristeza, más dolor, todo va a ser vigor, todo va a ser felicidad, no como en esta tierra, va a ser algo muy diferente, muy hermoso lo que Jesús nos ha prometido. El Rey de la Gloria nos ha prometido todo esto. El rey David, hay un pasaje en la palabra de Dios donde dice que el rey David pecó, que tomó una mujer casada, tomó a Betsabé, la mujer de Urías. La Biblia dice que por ese pecado Dios lo castigó, pero no a él, sino que al niño. El niño, ¿qué culpa tenía? El niño murió, el primer niño que tuvo con Betsabé a causa del pecado. Ese niño murió, pero trajo un propósito. Por eso es que dice la Biblia que tenemos que, así como David dice que dejó huella en su generación, así nosotros también tenemos que dejar huella, y de la buena, para nuestra generación. Así que ese niño murió, pero trajo un propósito, porque ese propósito fue que David jamás volvió a pecar de esa manera. Al punto que voy es que él dice que estuvo orando, estuvo ayunando, porque el niño estaba enfermo, pero cuando murió, ya dice que ya se arregló, se bañó, comió, y entonces le dijeron, pero ¿por qué hiciste esto? Se supone que ahora es cuando deberías de estar de duelo. Hizo una declaración de la cual nosotros la creemos, que es muy contundente. Dijo, el niño
el niño que murió no puede venir a mí, pero yo, si obedezco la palabra, yo sí puedo ahí ir donde Él está. Y lo que estamos hablando aquí, que así como llevamos el cuerpo terrenal, así vamos a llevar el celestial. Si tú permaneces en la palabra del Señor, si tú obedeces la palabra del Señor, tus familiares murieron en Cristo, la Biblia dice que los vas a ver y que los vas a conocer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que Jesucristo sea el Señor de mi vida para que se cumplan las promesas. Eso lo decido yo en esta tierra. Eso lo decidimos nosotros. Porque hay un misterio, hay un milagro grande. Vamos a seguir aquí mismo en 1 Corintios, capítulo 15, que estamos desarrollando un poquito. Versículo 50, 15-50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Allí tiene que ser con cuerpo glorificado. La carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, porque el apóstol Pablo también decía, mientras estoy en este cuerpo, estoy ausente del Señor. Esa es una gran verdad. Él mismo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que vamos a seguir en este precioso capítulo que nos da esa luz acerca de la muerte. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa es la transformación que está hablando la Biblia, del cuerpo terrenal al cuerpo glorificado. Seremos transformados. Esa transformación, eso es un misterio que el ser humano muchas veces no puede comprender. Es un misterio de que dice la bendita palabra del Señor que vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y sigue añadiendo, ¿no? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces vamos a hacer esta declaración. Sorbida, devorada es la muerte y estamos en victoria. Estamos en victoria. La muerte no se enseñoreará más del Hijo de Dios, de la hija de Dios. La muerte ya no tiene poder sobre ellos, ya no tiene autoridad, sino que ahí está el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, donde Él, dice la Biblia, que nos lo ha hecho para vida eterna, para vida eterna. Gloria a Dios. Le hicieron una pregunta a Jesús acerca de la resurrección de los muertos. Y Él dijo, erráis, no se equivoquen, erráis ignorando las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Que no debemos de ignorar nosotros las Escrituras. La palabra del Señor nos dice, allá en la eternidad, dijo Jesús, ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. Y recordar, dice que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Y el que vive, este te dará alabanza, como yo hoy, decía el salmista, el que vive. Así que en el nombre de Jesús, mientras tenemos vida, vamos a adorar al Dios vivo y verdadero antes de pasar a la eternidad. Esto es una gran verdad. Le damos gloria a Dios por ello. Bendito sea el Señor. Aquí en mis notas, sabemos que Jesús habló mucho de esto. Habló del rico y Lázaro. Habló también del rico insensato, el cual dice que él tenía muchos bienes. Y el Señor Jesucristo nos dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y el ser humano, entre más dinero tenga, entre más una profesión grande, alguna autoridad, ahí están admirándolos. Y está bien, no estoy criticando, sino que es bueno, pero hay algo más adelante. Eso es lo que ven nuestros ojos. La Biblia dice que por fe andamos, no por vista.
sino que veamos no solamente lo terrenal, sino lo celestial, que no seamos cortos de vista, como dice el apóstol Pablo, que veamos más allá todavía con los ojos espirituales, no solamente con los ojos naturales, sino con los espirituales. Este rico insensato dice, mira, Alma, muchos bienes tienes para muchos años. Así que come, bebe, regocíjate. Pero oyó una voz que le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, ya vas a dejar esta tierra. Y lo que has amontonado, lo que has hecho, ¿para quién será? Allí está la pregunta. ¿Por qué no se preparó en esta tierra el rico insensato? Ahora, en lo que comentó Jesús del rico y Lázaro, dice que el rico hasta allá abrió los ojos, aquí los tenía cerrados, no quería saber nada de Dios, hasta allá se acordó. Cuando vio a Abraham, dijo, Padre Abraham, imagínense, hasta allá se acordó que tenía padre. Así que en esta tierra es donde vamos a acordarnos que tenemos un Padre celestial, que tenemos un Padre que nos ama, que nos va a llevar a la vida eterna. Eso es la palabra del Señor, Dios Todopoderoso. La palabra del Señor dice que Él nos engendró en amor, habiéndonos, dice, predestinados como hijos suyos. Efesios 1:5 habla que somos hijos engendrados del amor, acerca del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, eso es lo que habla la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Así que Dios nos va a librar de la muerte segunda. Eso es una gran verdad. Apocalipsis 2:11 nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El que venciere, oiga, al que venciere, este lo voy a librar de la muerte segunda. La segunda muerte ya no va a tener potestad. La primera ya vimos que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, pero nos va a librar. Por eso estamos en esto también, por amor a Cristo, y Él nos va a librar en su grande amor, nos va a librar de la segunda muerte, lo cual mucha gente ni sabe siquiera que hay segunda muerte. Esta es la primera, pero hay esperanza de resurrección, hay esperanza de vida eterna. La muerte, dice la palabra, la muerte segunda, Él nos va a librar. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 6, ahí está esta declaración. Apocalipsis 20, versículo 6. Mire lo que dice la bendita escritura. Atesórelo en su corazón. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Aquí está que la segunda muerte no tiene potestad, no se va a enseñorear ya de nosotros, los que estamos en Cristo. Esto es una gran verdad. Esto es algo que no lo podemos cambiar. Ya Dios ya lo estableció. Si cree la persona bien y si no, de todos modos, muchos dicen, no, pues yo ni creo en eso. Ese es su problema, pero el Señor ya lo estableció. Creamos o no creamos, esto va a pasar, porque Él ya lo dijo. Jesucristo dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Todo se tiene que cumplir tal como Él lo dijo. Ninguna tilde, dice, ninguna coma, ni un puntito, nada va a cambiar. Cielo y tierra pasará, porque lo único que permanece para siempre es Dios y su palabra. Dios y su palabra es lo único que permanece para siempre. Bendito sea nuestro Dios. Aquí mismo en el capítulo 20, vamos en el versículo 14 y 15, dice, y la muerte y el Hades, que es el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En otras versiones dice la muerte y el diablo, porque andan juntos. La muerte y el diablo siempre andan juntos. Haga de cuenta que el diablo es el esposo y la esposa es la muerte. Siempre andan juntos. Por eso van a ser también lanzados juntos al lago de fuego. Dice, la muerte y el diablo fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Ahí está, ellos van a ser los primeros que van a inaugurar el lago de fuego. Pero enseguida está algo contundente en el versículo 15, 20-15 de Apocalipsis. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto tenemos que estar nosotros seguros de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Cuando tú vives para Dios, permaneces en Él, tu nombre está escrito en el libro de la vida. El mismo Jesús dice, cuando tú te equivocas, cuando tú te sales de los caminos del Señor o no quieres nada con Él, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que sí lo borra, así que nosotros permaneciendo en Él, nuestro nombre está escrito en ese gran libro de la vida, donde dice que fueron abiertos los libros. Usted puede leer todo el capítulo 20 de Apocalipsis. Yo sé que Dios le va a dar más revelación acerca de esta segunda muerte, de la cual Él nos va a librar y de la cual estamos hablando nosotros ahora, de la segunda muerte. Ahora, el apóstol Pablo, como digo siempre, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, les da una luz, les da una iluminación acerca de esto, de la segunda muerte, en el versículo 13. 4:13 de Primera de Tesalonicenses, dice así la bendita escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No dice de los que mueren, sino de los que duermen. El que está en Cristo no muere, sino está dormido en la presencia de Dios, está en un lugar apartado, está en el tabernáculo de nuestro Dios. Allí lo tiene el Señor escondido, allí en la presencia de Dios, está durmiendo. Puede dormir 1000, 2000, 3000 años, allá el tiempo no existe, es toda una eternidad. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire, cuando un familiar muere en Cristo, sí, claro, duele porque ya no está la persona, les guardamos duelo, hay dolor, pero hay una esperanza. Que no se entristezcan, dice el apóstol Pablo, acerca de los que ya se fueron, acerca de tus familiares que ya no están, acerca de los que duermen. No quiero que ignoren acerca de dónde están ellos. La pregunta que hace Job, ¿dónde estará él? El Señor nos la está contestando aquí a través de estos versículos, que no queremos que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcáis como otros que piensan una cosa, otros piensan otra, que va a venir, que hay un purgatorio. La Biblia no habla de intermedios, perdóneme, no habla de intermedios. La Biblia dice que está establecido que mueran una sola vez y después de eso ya, el juicio final. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así lo pone la palabra de Dios. Así de directo está la palabra de nuestro Dios. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, los que durmieron en Cristo. Así los va a traer también otra vez, los va a traer para la vida eterna. Después habla, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo, de lo que está hablando Pablo, de los que duermen, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, si nos toca ese grande acontecimiento, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire para siempre. Y así estaremos con el Señor, no en el aire, sino para siempre. Nos vamos a las bodas del Cordero, vamos a venir a reinar con Él 1000 años a esta tierra. Vamos a venir con el Señor Jesucristo, la iglesia amada. Pero antes de eso, vamos a las bodas del Cordero, a la cena del Cordero, a la coronación del Señor Jesucristo. Vamos a estar con Él para siempre, toda una eternidad. No es en vano el tiempo que estamos, el tiempo que invertimos en leer la palabra, en cantarle al Señor, en ir a la iglesia. No es en vano. Por eso dice la Biblia, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. No perder la amistad con Dios, no perder esa comunión con el Cristo de la gloria. Hay grande galardón,
el apóstol Pablo lo entendió muy bien cuando él dice que él subió al tercer cielo, donde vio cosas inefables, inexplicables, no se pueden explicar. Dice, hace 14 años conozco un hombre, hablando de él, que fue al tercer cielo y descubrió allí cosas inefables, cosas que no se pueden explicar. 14 años antes, y 14 años antes lo habían apedreado allá en Listra, y cuando lo dejaron muerto allí, dice que fue al tercer cielo. Allí es donde dice, vi cosas inexplicables. Y él mismo escribe, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le obedecen. Hay un lugar hermoso, la Nueva Jerusalén. Esa es la meta. Él mismo dijo, prosigo a la meta, al premio supremo, olvidando lo que queda atrás. Por lo demás, dice, todo lo estimo por basura, con tal de creer, con tal de llegar a esa meta, con tal de cumplir mi propósito en esta tierra, lo estimo por basura, con tal de agradar a aquel que me llamó. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pablo el apóstol está describiendo todo esto. Por eso él decía, el estar con mi Cristo es mucho mejor, pero por causa de la obra de Dios, me quedo aquí. Todavía el Señor me va a ocupar en esta tierra, es lo que está diciendo, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él mismo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Peligro? ¿Hambre? ¿Desnudez? Y luego habla y dice, por lo cual estoy seguro. Mire, ya es una seguridad, no es a lo mejor, tal vez, quizás, no, en Cristo no hay quizás, es una seguridad, donde dice, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una seguridad. Tú recibes a Jesús en tu corazón, caminas con Él, tienes comunión con Él a través del Espíritu Santo, Él te va a librar de la muerte segunda. Aquí se acaban los mitos, acaban las tradiciones, las costumbres de otros pueblos que porque a alguien se le ocurrió y ya vino de generación en generación. Cuando Cristo dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, el Dios de Israel, ¿qué está diciendo? Yo soy el Dios de todas las generaciones. Así que en el nombre de Jesús, Dios te abre el entendimiento. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, yo lo voy a librar de la muerte segunda o de la segunda muerte, como le quiera decir. Eso es lo que nos va a librar. Y cierro con esto. El que nace una vez en esta tierra va a morir dos veces, la muerte primera y la segunda. Pero el que nace dos veces en esta tierra solo va a morir una vez, la muerte física. La muerte segunda no tiene potestad sobre nosotros, no tiene autoridad sobre nosotros. Esa es la verdad acerca de los muertos, acerca de toda esta semana que se celebra los muertos. Esto es lo que dice la Biblia acerca de los muertos, acerca de los que viven. Porque como dice el apóstol Pablo, nosotros sí tenemos esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Cuesta, claro que cuesta, abstenerte de muchas cosas que la carne quiere, que la carne le agradan. Te abstienes por amor a Él, pero Él mismo te da la fuerza. Él mismo te da esa fuerza a través del Espíritu Santo, el que nos ayuda en nuestras debilidades. Hay grande galardón a todo aquel que cree en esa bendita palabra, en esta santa palabra que nos ha heredado el Señor Jehová de los ejércitos, para abrirnos el entendimiento, para saber que hay vida después de esta vida, que en la muerte, en la tumba, no termina todo. En el nombre de Jesús, Dios abre el entendimiento. Amigo, amigo que nos escuchas, escudriña la palabra del Señor y yo sé que todo esto no es en vano. Si escuchaste este mensaje, no es en vano. No es casualidad, mucho menos es coincidencia. Dios tiene propósito contigo.
Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde. Iglesia La Roca, Lomas de San Javier, Iglesia Central, Pastor Omar, Pastor Aida. Dios los bendiga, Dios los guarde, mis amados. Los amamos, los extrañamos y en el nombre de Jesús muy pronto estaremos con ustedes. Dios les guarde. Bendiciones, bendiciones.